Para todas las personas es muy difícil encontrar un empleo y sobre todo un empleo bien remunerado. Imagínate lo difícil que es para las personas que tenemos una discapacidad. Te invito a que escuches este capítulo porque aquí te vas a enterar de cómo le hice yo, no para conseguir solo un empleo, sino para hacer toda una trayectoria laboral y profesional. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles, sean bienvenidos. Soy Luis Alfonso Castillo, autor de este audiolibro Me atreví a soñar sin ver. Te invito para que te suscribas al canal y actives las notificaciones y de esta manera te enteres en qué momento se subió el siguiente capítulo. Pero además también vas a saber en qué momento se subió algún podcast que seguramente va a ser de tu interés. Te dejo con el capítulo número 16. La conquista del mercado laboral. El hábil vendedor de libros se levantó de su escritorio, sacó de uno de los bolsillos de su pantalón una cajetilla de cerillos y le preguntó a su discípulo: ¿qué pensarías si te ofrezco en venta esta cajetilla en 100 pesos? Le diría que no se la compraría porque está demasiado cara. Eso no vale más de 5 pesos, replicó el discípulo. Seguramente hasta pensarías que estoy loco, le añadió el vendedor. ¿Y qué tal si después de que hayas rechazado la oferta, la abro y te muestro que adentro tenía un billete de 500 pesos? Este pequeño ejercicio lo hizo el vendedor para explicarle a su discípulo que lo mismo sucede con un libro. Normalmente lo valoramos por lo que superficialmente vemos en su pasta y por su espesor. Sin embargo, el valor de ese contenido que está escrito en sus páginas siempre es superior a su precio. En la voraz competencia del mercado laboral, nos sucede lo mismo a las personas con discapacidad. Hay empleadores que solo ven nuestras limitaciones, pero no las capacidades que tenemos como trabajadores o profesionistas. Afortunadamente, también hay algunos que sí alcanzan a ver el extraordinario rendimiento que les podemos ofrecer en sus organizaciones. Luego de haber egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en 1991, me dediqué a buscar un empleo en mi ciudad natal. Mientras encontraba una oportunidad que me permitiera ejercer mi profesión, ocupé mi tiempo libre en colaborar con la Fundación para Ciegos. Apoyé en la recaudación de donativos, en el desarrollo de un proyecto productivo y en la realización de eventos para divulgar las actividades de la institución en la sociedad. Una tarde de verano me recosté en una colchoneta que tendía en el piso de mi recámara. Mis fallidos intentos para encontrar un empleo me hicieron recordar con nostalgia la alegría de mis padres cuando ingresé a la Escuela Nacional para Ciegos. Vinieron a mi mente el esfuerzo para obtener las mejores calificaciones en el bachillerato, el 9.6 de la universidad, la exención del examen profesional y mi titulación con mención honorífica. ¿Y de qué me servían todas esas proezas? Si ahora que pido empleo en las radiodifusoras, me dicen que las plazas las tiene ocupadas el sindicato y en los periódicos que no existen vacantes, puras excusas para rechazarme, pensé con una tristeza que irremediablemente se mezcló con rabia. El acoso de esas emociones lacerantes se acrecentó cuando días después me enteré que otros muchachos con inferior preparación eran los nuevos empleados de esas radiodifusoras o de esos periódicos. La realidad que tenía frente a mí era tan clara como cruel. Lo que menos les importaba a los empleadores de esos medios de comunicación era contratarme por mis conocimientos. Creían que la ceguera me hacía inútil, que mi condición solo representaba desventajas y hasta riesgos de trabajo. Mi alto rendimiento como estudiante me había dado la certeza de tener una preparación que me hacía competente en ese ámbito profesional. Sin embargo, también tenía la certeza de que la fuerte discriminación contra las personas con discapacidad
Era tan contundente que se mostraba con un rechazo laboral que parecía infranqueable. Esta sí era una verdadera batalla difícil de sortear. No podía quedarme así, algo tenía que hacer. La sola idea de imaginarme para siempre desempleado, dependiendo de mi familia o pidiendo limosna para sobrevivir, me angustiaba demasiado. En medio de esa tristeza mezclada con rabia, lo primero que hice fue empezar a tranquilizarme. Sabía que una mente abrumada por emociones lacerantes no podía concebir pensamientos positivos. Recostado en la colchoneta y escuchando el caer de la lluvia, fui aflojando cada uno de mis músculos hasta que mi cuerpo quedó totalmente relajado y libre de tensiones. Empecé a respirar y a soltar el aire poco a poco. Mi mente y mi cuerpo pronto experimentaron una sensación de paz que disfruté por aproximadamente 20 minutos. Cuando ya me sentía muy tranquilo, me enderecé un poco, me quedé sentado con la espalda recargada en la pared y con las piernas extendidas. Volví a pensar en lo que debía hacer para conseguir un buen empleo. Tenía muy claro que en los medios de comunicación nadie creía en mí como un profesionista digno de ser contratado. Frente a esta realidad, lo más importante era que yo creyera en mí y que hiciera algo por demostrar mi capacidad. Pero, ¿qué podía hacer para demostrarles mi capacidad a los empleadores? Me pregunté una y otra vez, tratando de vislumbrar una solución. Pensé en algunas alternativas, luego las descarté porque las creí inviables, hasta que, por fin, se me ocurrió: si todos los medios me rechazan, entonces, ¿por qué no crear mi propio medio? El problema a resolver ya era distinto. ¿Qué medio de comunicación podía crear y cómo lo podía crear? Escudriñando varias ideas, pensé que una revista podría ser una buena solución. Si bien no era lo que más quería yo hacer como profesionista, por el momento parecía una alternativa aceptable. Me levanté de la colchoneta muy relajado, convencido de que en mi vida profesional también me levantaría. Afuera seguía lloviendo y ya se oían algunos truenos. Me acerqué a la ventana de la recámara y al tocar uno de los vidrios sentí que estaba húmedo. Ya han de ser las 8 de la noche. Es hora de ir a cenar, me dije luego de estirarme. Al día siguiente me desperté muy entusiasmado a las 7:30 de la mañana. Me bañé y me vestí con un pantalón de mezclilla y una camisa azul de manga larga. En el comedor, al sentir el aroma de unas picaditas de salsa roja, con frijolitos y rociadas de queso, que con mucho cariño me preparó mi mamá, pensé: qué rico desayuno. Esos antojitos, típicos del estado de Veracruz, son una especie de tortillas de maíz que, untadas con manteca, se cuecen en un comal y que de verdad son una delicia. Antes de irme a trabajar a la fundación, me encerré unos minutos en la recámara para planear lo que sería la revista. Sentado en una silla, se me ocurrió que el nombre de la publicación podría ser Punto de Vista. Era una manera de jugar con mi condición de ciego y con el ejercicio editorial, porque finalmente un punto de vista es una opinión o una manera de concebir las cosas en la que no se necesita ver. Su contenido, que sería político, se presentaría por medio de columnas editoriales, reportajes y una sección de chistes. Inicialmente su tiraje sería de 1,000 ejemplares cada quincena. La idea de la revista tomó una forma bastante interesante. Sin embargo, solo debía resolver un pequeño detalle: cómo empezar el proyecto. Todos los impresores pedían el 50% de anticipo para imprimir cualquier trabajo, y yo no podía pagarlo. Me levanté de la silla, caminé de un lado a otro de la recámara y me acordé de Julio César Lee, un amigo que tenía una imprenta. Siempre se había mostrado generoso con las personas con discapacidad, y esa buena actitud de mi amigo me animó a visitarlo ese mismo día por la tarde. Hola Julio, qué gusto saludarte. Vine para comentarte que quiero lanzar una revista de 1,000 ejemplares cada quincena, desde luego financiada por patrocinadores comerciales. Lamentablemente en este momento no tengo el dinero para pagar el 50% de anticipo. Le expliqué: no te preocupes, tráeme los diagramas de tu revista, yo te la imprimo. Cuando te hayan pagado tus patrocinadores, me pagas. Ese apoyo significó un avance muy importante para el proyecto editorial. Lleno de entusiasmo, esa misma tarde, le pedí a mi prima Alejandra que colaborara como mi asistente. Juntos organizaríamos cada una de las ediciones.
Yo escribiría unos artículos, unos reportajes y la sección de chistes. 2 personas más se sumarían como colaboradores para aportarme cada quincena sus escritos. Una modesta cámara nos serviría para fotografiar a nuestros entrevistados. En el taller de un periódico nos harían el diseño y el diagramado. Al día siguiente, a temprana hora, empecé a llamar por teléfono a distintos comerciantes. A cada uno le solicité una entrevista para presentarles mi propuesta publicitaria. Cuando ya teníamos los patrocinadores suficientes, le llevamos a Julio César el diagramado del primer ejemplar para que lo imprimiera. 2 días después nos entregó el lote de revistas que repartimos gratuitamente en los principales lugares de la ciudad. También les entregamos unos ejemplares a cada uno de los anunciantes que gracias a su pronto pago pude liquidar mi deuda en la imprenta. En poco tiempo, las siguientes ediciones empezaron a circular en los puestos de revistas con un valor de 5 pesos. El presidente municipal, Tomás Ríos Bernal, me envió una carta en la que me felicitó por mi trabajo editorial. Políticos, comerciantes y lectores se sorprendían al saber que el director propietario de la publicación era alguien que no veía. Ese fue mi primer empleo como profesionista. Si bien no me dejó grandes utilidades, nunca me dejó pérdidas. Aunque la revista solo duró en circulación 2 años, me dio una posición de respeto y admiración en la sociedad. Lo más importante fue que proyectó de mí la imagen de que una persona con ceguera sí podía trabajar. Un día de julio de 1997, llegué a las 9 de la mañana a Ciegos Fundación Roma. A esa hora, en los pequeños salones, las maestras impartían sus clases a unos niños. En el taller que estaba al fondo de las instalaciones, 3 jóvenes con discapacidad visual, apoyados por un señor que sí veía, trabajaban en una regraneadora. Era una especie de máquina especial que servía para limpiar con arena láminas de imprentas offset. El taller se había instalado para dar empleo a algunos ciegos. Entré en el despacho de la directora y me acomodé en el amplio escritorio de madera bien barnizado. 2 libreros en las paredes y algunas figuras de porcelana ofrecían una buena decoración. Una ventana que daba a una terraza y a un jardín servía para ventilar muy bien el lugar. Se podía sentir que el despacho era cómodo y muy agradable. Coloqué 2 hojas blancas en la máquina de escribir. Empecé a redactar unas ideas que servirían para el Congreso Nacional de Ciegos. El evento se realizaría en septiembre en nuestra ciudad y nosotros seríamos los anfitriones. El timbre del teléfono repiqueteó y brevemente me distrajo de lo que estaba escribiendo. «Buenos días, Ciegos Fundación Roma», respondí después de descolgar el auricular. «Sí, así es. Dígame en qué le puedo servir». «Me da mucho gusto saludarte. Te hablo primero para comentarte que soy candidato a la presidencia municipal de Córdoba. En segundo lugar, para invitarte a formar parte de mi planilla», me dijo la voz que estaba oyendo. Era don Armando Croda de la Vecchia, quien había sido tesorero de la administración municipal que estaba próxima a concluir. En pocas semanas iniciarían las campañas políticas para renovar el ayuntamiento. Él era el candidato del Partido Acción Nacional. La buena gestión de los panistas en la administración saliente hacía que tuviera buenas posibilidades de ganar las elecciones. Su invitación me alegró mucho porque era un buen reconocimiento a mi persona como profesionista. Por la tarde, a solas en mi recámara, me quité la ropa que traía, la coloqué sobre una silla de madera y me vestí con ropa más ligera. Un short y una camiseta me parecieron buenas prendas para soportar el calor que aún se sentía. Después de insertar un cassette en la radiograbadora para escuchar algo de música instrumental, sentado en la orilla de la cama, me quedé pensando en la invitación de don Armando Croda. No solo era la posibilidad de un empleo, era también la oportunidad de proyectar una buena imagen de los ciegos. El teléfono repiqueteó. Me levanté, le bajé el volumen a la radiograbadora y alcé el auricular para responder. «¿Qué tal, Luis Alfonso? Soy Juan Antonio Nemi. Te llamo para informarte que el Partido Revolucionario Institucional me designó como su candidato a la presidencia municipal de Córdoba. Quiero pedirte que me apoyes en mi candidatura.
Muchas gracias por la invitación, pero debo decirte que hoy por la mañana el candidato del PAN me invitó a formar parte de su planilla. Como amigos, te pido por favor que me apoyes y que formes parte de mi equipo, me insistió Juan Antonio. Las invitaciones que me hicieron los dos candidatos a la presidencia municipal me advirtieron del cambio que se estaba gestando en la sociedad. 6 años antes, en las radiodifusoras y en los periódicos me habían negado la oportunidad de trabajar. Para ese entonces, esos mismos medios de comunicación habían publicado tantas notas informativas que hablaban de mí como activista en favor de las personas con discapacidad que, en poco tiempo, me posicionaron como un líder. Las dos principales fuerzas políticas del país sabían muy bien de ese liderazgo y eso hizo que se interesaran en que yo formara parte de sus planillas. No obstante que los dos candidatos me parecían excelentes personas, tomé la decisión de apoyar a mi amigo Juan Antonio Nemi en sus aspiraciones políticas. Sí, fue él quien, siendo funcionario del gobierno del estado, gestionó la beca para que yo estudiara mi primera carrera profesional. Por mi perfil académico, creí que me incorporaría al equipo de comunicación de la campaña. Pero no fue así. Juan Antonio me incluyó como candidato a regidor suplente en su planilla. Su pretensión era mostrarle al electorado cordobés una planilla integrada por líderes de buena reputación. Un lunes a las 6 de la mañana pasó por mí a la casa el chofer que nos llevaría a todos los recorridos de la campaña. Se llamaba Gabriel, tenía aproximadamente 30 años y vivía cerca de mi domicilio. Cuando me vio parado en la banqueta, estacionó la camioneta y se acercó para saludarme. A ver, déjate ayudo para que abordes la camioneta y nos vamos por el candidato, me dijo tomándome del brazo. En 15 minutos aproximadamente, llegamos a la casa del candidato. Gabriel estacionó la camioneta, tocó el claxon 2 veces y casi enseguida salió Toño. ¿Qué es lo que llevamos en la camioneta?, le preguntó a Gabriel. Llevamos el equipo de sonido, unas cajas con gorras, playeras, carteles y algunos otros artículos de campaña. Muy bien, pues vámonos. La primera actividad proselitista del día fue a una escuela de educación superior. Al llegar, el director y unos catedráticos nos recibieron con amabilidad y nos condujeron hasta un salón. 3 integrantes de la planilla y el presidente del partido, Miguel Barquet, ya estaban ahí esperándonos. En amena conversación, que pronto inició, los docentes expusieron sus peticiones. Juan Antonio los escuchó con mucha atención y luego les habló de su propuesta de gobierno, haciendo algunas comparaciones estadísticas. Esa mañana también visitamos una de las zonas rurales que estaba cerca de la serranía. El comisariado ejidal, unos campesinos y sus familias se alegraron al vernos llegar. En un patio rodeado de frondosos árboles frutales estaban instaladas unas mesas cubiertas con manteles blancos, sobre las cuales lucían unos jarrones con flores frescas, algunos platos y unas tazas de cristal. Unas mujeres poco a poco fueron poniendo sobre las mesas unas cazuelas de barro. Algunas tenían guacamole, otras carnitas o chicharrón, algunas más arroz rojo o frijolitos refritos. Las tortillas de mano y el aromático café, que seguramente habían cultivado en esos campos de la región, sazonaban aún más ese delicioso almuerzo al que era imposible resistirse. Señor candidato, lo que más necesitamos es que nos ayude con agua potable y con la instalación de la luz, dijo el comisariado ejidal de un modo muy circunspecto. Y pues también necesitamos que le eche una manita a la escuela de nuestros chamacos, dijo uno de los campesinos. Si el voto me favorece, con mucho gusto les apoyaré en lo que me piden. Solo les aclaro que, para avanzar más rápido, será necesaria la cooperación de ustedes. Ya nos pondremos de acuerdo en eso. La campaña política era demasiado extenuante. Empezábamos los recorridos a las 6 de la mañana y terminábamos a las 12 de la noche, a veces hasta más tarde. Esa época en la que ser candidato del PRI aseguraba el triunfo había terminado. Para ese entonces los votos se debían ganar con mucho esfuerzo. Íbamos a barrios, congregaciones rurales, establecimientos comerciales y a organizaciones sociales. Juan Antonio oía peticiones,
repartía propaganda electoral y promovía su propuesta de gobierno. Lo más tedioso era oír a esos viejos líderes sindicales que con una voz somnolienta nos aburrían con sus acartonados discursos. En repetidas ocasiones nos entrevistaron en radiodifusoras y periódicos. En una de ellas conocí al señor Félix Malpica, uno de los propietarios del Grupo FM de Veracruz. Esa vez el señor Malpica estaba conduciendo el noticiario en Láser 89, una radiodifusora que transmitía desde Fortín de las Flores. En breve charla fuera de la cabina, le comenté de mi gusto por la radio. Luis es comunicador y cada sábado estudia locución en la Ciudad de México. Le dijo Juan Antonio Nemi: oye, qué bien, si ganan las elecciones seguramente te irás a trabajar al ayuntamiento. Si no, pues te invito a colaborar aquí conmigo, me dijo el señor Malpica con su voz engolada. El día de las elecciones llegó. Era un domingo de octubre con un calorcito agradable que distaba de esos días sofocantes de abril o mayo. Por la tarde me fui a la oficina de Juan Antonio Nemi. El ambiente que prevalecía entre todos los que ahí estaban era un tanto tenso. Los primeros resultados de las casillas se iban reportando con lentitud. Cuando algunos eran favorables, la algarabía se manifestaba en toda la oficina. A eso de las 8 de la noche nos avisaron que todos debíamos irnos a las instalaciones del partido. En poco tiempo llegamos y nos aglutinamos en un salón donde ya se sentía la incertidumbre. Silencio, por favor, silencio, les pedimos su atención, nos suplicó la voz de un muchacho. Tan pronto se acalló el cuchicheo, Juan Antonio, desde un pequeño estrado, con una seriedad un tanto sombría, nos dijo: la mayoría de los resultados de esta elección no son favorables a mi candidatura. Una semana después de que terminó la jornada electoral, supe que al PRI le corresponderían 4 regidurías en el nuevo ayuntamiento, 2 mujeres y 2 hombres de militancia partidista y que habían formado parte de la planilla, serían quienes ocuparían esos cargos. Como yo no ocuparía cargo alguno, continué prestando mis servicios en Ciegos Fundación Roma. Aunque siempre tenía mucho que hacer por la benemérita asociación, mi deseo era encontrar un empleo en el que pudiera ejercer mi profesión de comunicador. Eso me hizo recordar el ofrecimiento que me había hecho el señor Félix Malpica durante la campaña. Así es que, sin pensarlo más, un lunes por la mañana me animé a visitarlo en Láser 89 para pedirle trabajo. A la hora que llegué a las instalaciones de la emisora, estaba conduciendo el noticiario junto con la locutora Katy Pérez. Pacientemente me senté en uno de los cómodos sillones de la sala a esperar a que se desocupara. Muy cerca de la entrada, una joven recepcionista en su escritorio, por momentos escribía algo en la computadora o respondía el teléfono. En el estudio de grabación se oía a 2 jóvenes grabando un spot. En medio de una decoración muy agradable, se podía ver que la radiodifusora ostentaba la tecnología más avanzada. «Hola amigo, qué gusto saludarte. Dime, ¿en qué puedo servirte?», me dijo don Félix en cuanto salió de la cabina. «Muchas gracias. Lo que pasa es que me acordé de la invitación que usted me hizo durante la campaña y pues vine a pedirle trabajo como locutor». «No, como locutor no te quiero», me contestó con firmeza. «Te quiero como jefe de información del noticiero. ¿Qué te parece? ¿Aceptas lo que te propongo?». «Sí, claro que sí, acepto con mucho gusto». «A ver, muchachas del noticiero, vengan para acá», llamó con un grito a las reporteras que enseguida se acercaron. «A partir de este momento, Luis es el jefe de información y tendrán que hacer lo que él les diga». Al día siguiente llegué a la radiodifusora a las 7 de la mañana. Junto con una compañera revisé unas notas informativas, le indiqué al operador en qué orden pasarían unas grabaciones y redacté el resumen del noticiero, que empezaría 1 hora más tarde. En Láser 89 dirigía un equipo de reporteros y operadores. Algunas veces salía a entrevistar a uno que otro personaje político. Y no solo eso, también me dedicaba a vender paquetes publicitarios. Un viernes por la tarde, ya casi para anochecer, me hallaba en mi recámara recostado en la cama. La jornada de trabajo de ese día había sido agobiadora, y eso, por supuesto que ameritaba un buen descansito. De repente, alguien tocó en la puerta. «Soy yo, Elías, ¿puedo pasar, eh?» «Sí, pásale».
Ahora sí que tienes mucho trabajo, me dijo mi hermano. Oh, vaya que si tengo trabajo. Fíjate que ya hasta me llamaron de la Universidad del Golfo de México para impartir 2 materias. ¿Y todavía tienes tiempo para dar clases en la universidad? Sí, y sí quiero ser catedrático. Esa conversación con mi hermano me hizo reflexionar en lo que estaba viviendo. Algunos años antes, en ese mismo lugar, lamentaba el rechazo que había sufrido en las empresas de comunicación. Ahora mi realidad era distinta. Logré comprender que, aún sin ver, con preparación y perseverancia, sí se puede conquistar el mercado laboral